Bueno, por último, para ver como temas, para ver con respecto a la recursión, vamos a ver características a tener en cuenta cuando escribimos un código recursivo. En particular acá, como vemos, lo que pusimos son las dos funciones de cálculo de factorial. En este caso, la solución recursiva y la solución iterativa. Dentro de esta solución iterativa está en negrita la parte del ciclo, bien, que es la que vamos a tratar de hacer una asimilación entre un ciclo y la recursión para ver un poco las características que tienen en común y cuestiones que hay que tener en cuenta. En particular, la primera característica es, hay una condición de corte con asignación de resultado. Siempre en una función o un procedimiento recursivo, en un módulo recursivo, tiene que haber una condición, acá la tenemos, y por lo tanto un camino posible por el cual nosotros podamos terminar de ejecutar sin invocar de nuevo a la misma función. ¿Sí? En este caso tenemos dos caminos posibles. O decimos f es igual a 1, este es un camino por esta rama del if, esta rama, y esta otra rama es otro camino posible que decimos f es igual a n por f de n-1. ¿Sí? Son los dos caminos posibles. Muy bien. Y después de esto termina el código. Acá empezó. O definimos factorial vale 1 y termina el código. O definimos factorial vale n por factorial de n-1 y termina el código. Bien. Existe entonces. Hay una condición de corte con asignación de resultado. Decimos, hay un camino posible, 1, por el cual no estamos llamando a la función de forma recursiva. ¿Sí? Por este camino no se invoca la misma función. Es decir, hay un camino por el cual no llamamos a la misma función. Si este camino no existiría y por todos los caminos llamamos a la misma función, significa que este código va a ser perenne, nunca va a terminar. ¿Sí? No va a haber forma de que deje de ejecutar. Va a llamarse, va a llamarse, va a llamarse hasta que termine con los recursos que tiene la computadora y ahí explota todo. Bien, entonces, un camino por el cual no llamamos a la función hay. Si no se da ese corte, bien, va a haber otro camino por el cual sí se llama la función, que es este. Hay otro camino que sí invoca la función. Si no lo hubiera, no es recursivo. Yo tengo acá factorial y en algún lado tengo que llamar a factorial para decir esto es recursivo. Es recursivo porque dentro de, en este caso, una función, estoy llamando a la misma función. Bien, es recursivo por esta condición. Entonces, hay un camino que no la llama y un camino que sí la llama. Ahora, dos cuestiones. Tiene que haber una relación entre cómo invoco acá a la función de forma recursiva y la condición por el cual yo selecciono un camino o el otro. Yo en este caso acá digo n igual 0 es el camino. Si n igual 0, voy por este lado. Es decir, mi punto fin va a ser que n llegue a 0. ¿Y cómo me aseguro que cada vez que invoco a la función esté más cerca de llegar a que n valga 0? Muy bien, porque cada vez que la llamo con n-1. Entonces, esta función funciona para números naturales, para números positivos. Si la llamo con un número, por muy grande que sea, pero cada vez que hago un ciclo de la recursión le resto 1, en algún momento voy a llegar a que n valga 0 y entonces voy al punto de corte. Si en vez de poner n igual 0, yo pondría n mayor que 500, bueno, es muy probable que si arranque con un número 400, esto no va a parar nunca. Va a ciclar, va a empezar con los negativos, va a seguir ciclando y nunca va a terminar. Entonces, hay una relación entre esta condición y esta invocación. Cada vez que invoco de nuevo, en este caso esta función, tengo que estar seguro que estoy más cerca de que se cumpla la condición como para pasar por el otro lado. ¿Bien? Y esto es lo que estoy diciendo acá. Si no se da el corte, es decir, si no voy por el caso de f igual 1, la próxima vez estaré más cerca. ¿Por qué? Porque lo llamo con un valor menor.
y la próxima vez un valor menor, y la próxima vez un valor menor, en algún momento voy a llegar a cero. ¿Sí? En el caso del while, en realidad pasa más o menos lo mismo. Yo a n lo defino con un valor cualquiera, pero sé que es un natural mayor a 0. Digo, mientras sea mayor a 1, ¿qué hago? Voy restando 1. Sé que en algún momento de los ciclos, en algún momento de esta vuelta, voy a llegar a un valor 1, porque tengo un valor mayor a 1 y le estoy restando 1 cada vez. En algún momento llevará mucho tiempo. Perfecto, puede llevar mucho tiempo si el número es muy grande, pero en algún momento voy a llegar a 1. Si en cambio en vez de poner mayor a 1 pongo menor a 1, y quizás nunca llegue. Entonces, las condiciones que tiene la recursión, que en el fondo es similar al tener una invocación a sí mismo, tiene un ciclo implícito, estas características de ciclo hacen que tenga cierto nivel de similitud con los controles que hay que tener con el while. Eso es algo que nos interesaba dejárselos en claro porque tienen que tener muy en cuenta este tema, que tiene que haber una condición, esa condición divide como mínimo en dos casos. Uno que seguro no tiene corte, que tiene corte, perdón, y que no tiene invocación hacia sí misma, y otro que sí tiene invocación hacia sí mismo. Puede haber más, ¿eh? Pueden haber definido varios casos más, pero al menos uno de cada uno de estos tiene que haber. Y por otro lado, cada invocación a sí misma tiene que estar seguro de que esté cada vez más cerca de llegar a la condición de corte. La próxima vez estaré más cerca. Si no estoy seguro de esto, es muy probable que la función nunca termine.